Cuando Ronald me estaba invitando a compartir por hoy día, decía, ¿qué mensaje puedo compartir este sábado? Y creo que el Señor puso en mi corazón compartir algo acerca de la enseñanza de la sabiduría en cuanto a esto. Estamos viviendo un tiempo bastante curioso y especial también. Y vivimos realmente en una sociedad donde las compras se han hecho algo bastante necesario, una costumbre, una actividad, como decía al principio, casi una necesidad. Hay ese profundo deseo, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahorita estamos adelante de una de las tiendas físicas de Amazon también, que es una de las tiendas virtuales más grandes del mundo, sino que tal vez sea la más grande del mundo. Y tenemos algunos datos que nos ayudan a ver un poquito cómo nuestra sociedad está acostumbrada a las compras. En el año 2012 alcanzó la mayor cifra de ventas en un solo día, batiendo el récord hasta el año 2012, ¿no? Que se vendieron ese día 26.5 millones de productos en un solo día. Así que tenemos la idea de la cantidad de cosas que la gente compra, ¿no? En un solo día, y hablando de una sola tienda electrónica. Pero este récord fue batido en el año pasado, en el año 2019, en unos días de campaña, en realidad 2 días de campaña, donde se vendieron más de 175 millones de cosas en ese par de días. Eso equivale a 60.763 compras por minuto. Así que es una cifra bastante grande. Vivimos en una sociedad que está comprando todo el tiempo. Y solamente estos son datos, digamos, de una tienda a nivel mundial. No estamos contando lo que vende eBay, Best Buy, AliExpress, Alibaba, y tampoco estamos contando los mercados y las tiendas de nuestro barrio. Se ha vuelto una costumbre bastante común el hecho de comprar cosas, y tal vez a muchos nos llama la atención las novedades y las ofertas, los combos que aparecen, ¿no? Y pueden ser muchas, tienen algo en común, que es el costo, es decir, el dinero que hay que pagar para poder adquirir cada una de esas cosas. Tal vez muchas de las cosas que nosotros vemos son cosas, podríamos decir, necesarias. Tal vez pertenece al grupo de lo que puede considerarse sencillamente un gusto, una situación que tal vez un pasatiempo o algo así. Lo curioso es que la palabra de Dios también encontramos ofertas, y hasta se nos anima a nosotros también de poder adquirir algunas cosas. Y eso es lo que quisiera que en esta noche podamos observar. Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría, adquirir inteligencia. Aquí el escritor está utilizando un término interesante que tiene que ver con una transacción, con una compra, con pagar un precio y recibir un producto. En toda compra hay un precio que pagar. Claro, tal vez a la mayoría de nosotros nos gusta más bien los regalos, ¿no? Algo que nosotros solamente tengamos que disfrutar y no necesariamente algo que nosotros hayamos tenido que comprar o pagar, ¿no? Para poder tenerlo. Nos gustan los regalos, pero aquí se trata de una compra, de algo que nosotros tenemos que pagar para poder tener y disfrutar. Y la sabiduría es algo que se llega a adquirir, es decir, hay un precio para pagar. Proverbios 4:5, vuelvo a leer, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, compra sabiduría, compra inteligencia. Ahora, esto no es algo, digamos, muy novedoso. En el primer libro de la Biblia, cuando Satanás estaba tentando a la mujer, dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que este fruto deseable, dice, ¿no? Literalmente está diciendo algo
deseable para ser sabio. La tentación. La sabiduría desde un principio ha sido algo llamativo, sumamente útil también, como vamos a ver. A todo esto, pero ¿qué es la sabiduría? El diccionario Oxford en el español define a la sabiduría de la siguiente forma. Dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Así que podríamos decir en el español significa el conjunto de conocimientos amplios y profundos que pueden ser adquiridos a través del estudio o también a través de la experiencia. El diccionario Oxford también dice que la sabiduría es la facultad de las personas que les lleva a actuar con sensatez, con prudencia, es decir, que no se equivoque, ¿no? Con bastante acierto. Y claro, la inteligencia, la prudencia, podríamos decir, son sinónimos que en el libro de Proverbios se utilizan bastante. Pero me llamó la atención que la palabra sabiduría en Proverbios capítulo 4 adquiere un significado bastante interesante. El doctor Vine, que es un erudito en el idioma hebreo y griego, y ha estudiado estas palabras en su libro Diccionario, define a la sabiduría de la siguiente forma. Dice que la sabiduría es el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. Así que cuando la Biblia habla de sabiduría, no solamente está hablando de un conocimiento intelectual, no solamente está hablando de una información que uno coloca, digamos, a nuestra cabeza, sino que es mucho más que eso. Dice que es un arte, el arte de vivir conforme con las expectativas de Dios. Es algo bastante profundo, podríamos decir. El doctor Vine dice que los que temiendo a Dios viven de acuerdo a lo que Él espera de ellos y según lo que una sociedad temerosa de Dios espera, estas son personas sabias, estas son personas íntegras. Así que nosotros podríamos definir la sabiduría como la destreza o la habilidad de vivir conforme a las expectativas de Dios, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tiene bastante profundidad. Proverbios capítulo 16, el versículo 16 dice de la siguiente forma: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia, dice, vale más que la plata. Dice que más vale comprar sabiduría que comprar otro, y tal vez otros metales u otro modelo de acciones, podríamos decir. Cuando uno está por hacer una compra, uno normalmente trata de evaluar el objeto, el producto que está por comprar. Si es de calidad, si va a ser duradero, si no se va a fregar pronto, si me va a servir y aguantar por varios años y cosas así, porque queremos que nuestro dinero, nuestra inversión quede guardada, podría decir, por mucho tiempo. Puede ser algo que no acabe en la basura a la semana siguiente. Entonces nosotros estamos buscando eso. De la misma forma, si nosotros estamos buscando invertir nuestro dinero, nuestros recursos en algo que nos pague intereses, seguramente vamos a ir a los bancos y vamos a averiguar qué banco nos paga un mejor interés para guardar nuestra plata. O tal vez si estuviéramos en un lugar donde podemos comprar acciones y decir, bueno, yo voy a poner mis acciones en tal empresa porque esa empresa está prosperando y va a hacer ganar mi dinero. Evaluamos porque queremos que nuestro dinero se pueda multiplicar, no pierda en realidad su valor. Por eso las personas que son muy ricas en la actualidad, más seguro que los bancos, comienzan a comprar oro y metales preciosos para guardar su dinero en forma de joyas, que es algo que aumenta el valor en vez de perderlo, como a veces sucede con el tema del dinero. Pero aquí Proverbios dice que duría, y adquirir inteligencia dice que vale más que la plata, es algo mucho más valioso. Proverbios nos dice que es
la mejor inversión, comprar y adquirir sabiduría. Sus ganancias siempre van a ser altas, nos van a pagar bien. Sus ganancias son más valiosas que el oro y que la plata. ¿Cuáles son las fuentes, podríamos decir así, de la sabiduría? En otras palabras, ¿dónde yo puedo comprar sabiduría? Bueno, la palabra de Dios nos dice algunos lugares donde nosotros podemos ir y adquirir la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Proverbios está diciendo de sabiduría. Si nosotros pasamos adquiriendo los versículos y los proverbios de este libro sabio, nosotros vamos a poder adquirir sabiduría. Toda persona que pase frecuentemente por el libro de Proverbios, poco a poco va a adquirir sabiduría, va a estar proveyéndose de sabiduría, va a estar comprando sabiduría. Pero no solamente se trata del libro de Proverbios, el Salmo 19, el versículo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios en su totalidad es una fuente inagotable de sabiduría. Se trata de la palabra de un Dios que es infinitamente sabio, que es en realidad el autor de la sabiduría y el autor de todas las cosas. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del mensaje de un Dios sabio que ha escrito para nosotros. Así que el tiempo que nosotros pasamos al lado de la palabra de Dios va a ser un tiempo donde nosotros vamos a estar comprando y adquiriendo realmente sabiduría. La palabra de Dios es entonces una fuente de sabiduría. Leerla y estudiarla hace sabio al sencillo. Otra fuente de sabiduría donde usted puede comprar y adquirir sabiduría, el Salmo 19, el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. La misma creación comunica sabiduría. Si nosotros nos dedicamos a poder observar y estudiar la creación, los procesos que nosotros los llamamos naturales, las leyes, los organismos, cada ser vivo, cada astro, cada faceta de la creación maravillosa que Dios ha hecho, nos deja sencillamente asombrados del gran diseño, de la inteligencia de Dios plasmada en cada detalle. Hace algunos años se comenzó a profundizar los estudios de la biología molecular, en realidad se llama microbiología molecular. Y los científicos, con la tecnología que hay hoy en día, han podido estudiar más a fondo los organismos más pequeños que hay en cada una de las células y quedan completamente asombrados porque cada organismo tiene sus partes tan chiquititas y esas partes tan chiquititas son como fábricas gigantescas, sumamente complejas, que no tienen comparación con alguna otra cosa. ¿De dónde viene todo eso? Es de la sabiduría del Creador. Tal como dice el Salmo 19, un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Y el versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada parte de la creación habla del Creador y comunica sabiduría. Si nosotros pudiéramos observar y estudiar todos estos procesos como creyentes, sabiendo que Dios ha creado todas esas cosas, vamos a poder adquirir y comprar sabiduría para nosotros también. Proverbios 1:7, tal vez un versículo bastante conocido, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí cuando hablamos de temor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no se está hablando de un miedo, sino más bien se está hablando de una reverencia, de un profundo respeto y asombro hacia Dios
por lo que Él es, por la grandeza de lo que Él es. Y cuando nosotros estudiamos conscientemente usando este cerebro, cada parte de la creación no nos queda más que admirar a Dios y decirle, Señor, cuán grande eres. Tus diseños, tu inteligencia, tu poder es sencillamente infinito. Y eso nos lleva a honrarle, a respetarle por lo que Él es. Esa es otra fuente de la sabiduría. Entonces, primeramente, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría, entre ellas el libro de Proverbios. En segundo lugar, la misma creación es una fuente de sabiduría. Pero en tercer lugar, hay otra fuente de sabiduría que tal vez no nos gusta mucho a nosotros, ¿no? Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y esta es otra fuente de sabiduría también, las correcciones, la disciplina, es otra de las tiendas que nos ofrecen vender sabiduría a nosotros. Claro, a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, que nos reprendan, que nos den huasca, nunca nos ha gustado. Pensamos que nadie tiene el derecho de decirnos lo que nosotros estamos haciendo mal y corregir nuestras vidas, nuestras acciones, tal vez nuestras decisiones también. Pero en realidad, si tenemos esa actitud, nos estamos perdiendo bendición. Porque otra de las fuentes de sabiduría es reprensión, y aún a veces en medio de la disciplina. Nosotros tenemos mucha sabiduría para poder aprender si nos detenemos, si somos humildes, si sabemos escuchar la corrección, atender, meditar nuestro camino, analizar lo que estamos haciendo. De seguro vamos a encontrar sabiduría, estamos adquiriendo sabiduría, prudencia. Y claro, para los que somos creyentes también a veces hay chicote, ¿no? Como la figura de ahí abajo. Dios también utiliza la disciplina y como decimos, nos da huasca cuando estamos desviándonos del camino, pero no es porque nos odia o nos quiere hacer mal, sino más bien es porque quiere evitarnos más dolor a nosotros. De la misma forma que los padres disciplinamos a nuestros hijos porque tratamos de evitarles dolor más adelante, queremos que sean mejores personas, de la misma forma Dios va a disciplinarnos si nosotros nos estamos desviando. Y si estamos sufriendo parte de las consecuencias de nuestro pecado, o si sabemos de que Dios nos está disciplinando por algo que estamos haciendo, prestemos atención y adquiramos sabiduría, porque en medio aún de la disciplina y de la corrección es una oportunidad para comprar sabiduría. Una tienda más que podemos ver. Proverbios capítulo 10, versículo 13, dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Las personas sabias, es decir, aquellas que han dominado el arte de vivir conforme a las expectativas de Dios, esas son fuentes de sabiduría para nosotros también. Y bien nos haría buscar este tipo de personas y acercarnos a ellos para adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Necesitamos también elegir bien nuestras amistades, elegir bien a nuestros mentores, a las personas que influyen en nuestra vida, a nuestros consejeros. Procurar que sean personas sabias, que dominen el arte de vivir conforme a la voluntad y a las expectativas de Dios también. Ahora, ¿cómo compramos sabiduría? ¿Cuál es el precio de la sabiduría? Proverbios capítulo 18, versículo 15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Así que aquí se necesitan dos cosas. Oído. Cuando habla de que nosotros necesitamos desear la sabiduría, pero cuando dice que nosotros tenemos que buscar, dice la segunda parte del versículo, buscar la ciencia, cuando está hablando de buscar, está hablando entonces de que nosotros tenemos que esforzarnos a la
este proceso. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a lo rápido y a lo barato. Quisiéramos que haya algún libro que diga cómo ser sabio en 10 minutos. Sería vendido porque quiero todavía que no nos cueste mucho, ¿no? Y así pueden abundar muchas ofertas de adquirir conocimiento y de la noche a la mañana, ¿no? Cómo no equivocarse nunca más en su vida, en 30 días lo vamos a lograr. Cómo enseñar, cómo aprender inglés en 3 meses, ¿no? Como se está volviendo popular el anuncio en las redes sociales. Y se nos dicen muchas cosas a corto plazo, comida rápida. Quisiéramos también que haya sabiduría rápida, pero no, la sabiduría tiene su precio y tiene su costo. Y uno tiene que esforzarse también en buscar la sabiduría, en adquirir el conocimiento. La compra de la sabiduría, más que una simple transacción, es un estilo de vida. Cada día nosotros vamos a tener ofertas para comprar y adquirir sabiduría, pero hay un precio que pagar, hay un deseo que tener, hay un esfuerzo que colocar para tenerlo. Hace rato vimos nosotros las fuentes de la sabiduría. Nosotros necesitamos buscar esas fuentes de sabiduría. Hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de las correcciones, hemos hablado de las personas sabias, hemos hablado de la creación. Nosotros tenemos que voluntariamente buscar esas fuentes de sabiduría, oírlas, pasar tiempo, estudiar, memorizar, analizar, meditar. Necesitamos nosotros hacer eso. No es de la noche a la mañana, requiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Quisiera hacerte algunas preguntas para que tú puedas analizar. ¿Cuánto tiempo has pasado hoy frente a tu celular? De las normalmente, digamos, 18 horas que estás despierto, ¿cuántas de esas horas has pasado frente al celular o frente a la pantalla del televisor? Posiblemente hayan sido varias, ¿no? Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo la palabra de Dios hoy? Ahora, no estoy hablando de los versículos que llegan por WhatsApp en los grupos o los devocionales o esas cositas que a veces ocasionalmente aparecen, ¿no? Y nosotros a la fuerza un poquito lo leemos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de el tiempo que tú pasas a solas con la palabra de Dios y con su autor. ¿Cuánto tiempo pasas junto a Dios a través de su palabra? No es algo que me tengas que contestar a mí, es algo que cada uno debemos contestarnos. Esa viene a ser la inversión que tú estás haciendo o que yo estoy haciendo para adquirir sabiduría. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Nosotros queremos ser inteligentes y ser sabios, pero no queremos pagar muchas veces el precio. Tiene que ver con lectura, tiene que ver con memorización, tiene que ver con meditación, tiene que ver con hacer funcionar nuestra cabeza, nuestro intelecto y llenarnos no solo de información, sino también de sabiduría. Necesitamos tal vez hacer algunos ajustes en nuestra vida y algunos cambios y aumentar el tiempo que nosotros pasamos junto a las fuentes de sabiduría que tenemos a nuestro alrededor, en especial la palabra de Dios, que está al alcance de cada uno de nosotros ahora en este tiempo de cuarentena. Proverbios 17:16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar la sabiduría, no teniendo entendimiento? Y es una pregunta bastante profunda. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio, dice, para comprar la sabiduría, si es que no tiene entendimiento? Así que no basta solamente dinero, por decirlo así, en la mano para comprar la sabiduría. Se necesita un poco más que el esfuerzo. Se necesita una buena actitud. La actitud de querer aprender. Literalmente está diciendo este versículo que la persona necia no puede adquirir sabiduría porque no tiene el corazón para hacerlo. No tiene el deseo de comprar la sabiduría. Una persona necia es una persona que no se deja corregir, una persona que no se deja enseñar, que no se deja guiar y entonces no puede aprender, no puede adquirir la sabiduría por más que se esfuerce. Nosotros necesitamos venir a las fuentes de sabiduría
con el deseo y la actitud de poder aprender, con una actitud humilde de poder escuchar, de poder atender, meditar, ser guiados y a veces también ser corregidos. Proverbios capítulo 23, para concluir, dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Este versículo es bastante interesante, nos da dos consejos. La sabiduría, lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 4, adquiere sabiduría. Ahora vuelve a decir compra, compra. Y además no solo compra, sino que no la vendas. No la vendas. Es una posesión que cuesta adquirir. La sabiduría es algo que cuesta adquirir. Como decimos, es un estilo de vida que uno constantemente va adquiriendo más y más y más y más sabiduría. Y es algo lindo, ¿no? De saber de que tenemos a nuestra disposición tanta sabiduría que ir acumulando cada día un poco más, un poco más, un poco más. Pero el consejo también es: no lo vendas, no lo dejes, no lo desprecies. ¿Por qué está haciendo esto? Porque la sabiduría es algo tan valioso que no vale la pena perderlo. No vale la pena cambiarlo con algo porque no hay nada mejor que la sabiduría. Nosotros vendemos nuestras cosas cuando ya no nos sirven, ya no las utilizamos, cuando se han hecho viejas, cuando ya no es actualizada el producto o algo así, ¿no? Cuando ha perdido su valor. Pero la sabiduría dice que no es así, es algo que constantemente su precio es altísimo y cada vez más alto, algo más necesario. La sabiduría es algo que es completamente actual cada día, es algo que no pierde su valor, viene de Dios, es valiosa, es inmutable, se actualiza sola y es una posesión más valiosa que cualquier otra posesión. Es algo que nosotros necesitamos adquirir y tener. Para concluir, algunos beneficios de comprar sabiduría. El primero es de que la sabiduría nos va a enseñar a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones en el uso del tiempo, en la profesión que tú vas a estudiar o a la carrera o vocación que te vas a dedicar el resto de tu vida. Te va a dar sabiduría en la elección de tu futuro cónyuge, si es que todavía no estás casado. Te va a ayudar a elegir bien. Te va a ayudar a llevar un noviazgo saludable a la manera correcta sin que después te arrepientas de ciertas cosas que hayas hecho, tal vez imprudencias. Te va a enseñar a hacer buenos negocios. La sabiduría te va a ayudar a criar a tus hijos, te va a ayudar a resolver los conflictos dentro de tu matrimonio como también dentro de tu familia y quizá para ayudar a otros incluso. La sabiduría nos ayuda a enfrentar las crisis cada día. Nos hemos encontrado con el coronavirus en el mundo y eso ha puesto en reflejo en muchos de los países la falta de personas sabias que orienten a sus pueblos. Se han tomado quizá muchas decisiones equivocadas, algunas de ellas, y es porque hace falta la sabiduría. Hace falta la sabiduría. Hace falta buscar la sabiduría, pero buscarla en los lugares correctos, buscarla en la palabra de Dios, buscarla en las correcciones, buscarla en la misma sabiduría que la creación comienza a decir, como buscarla también en personas que han adquirido sabiduría. Nos ayuda a enfrentar las crisis y todo eso. En segundo lugar, la sabiduría también nos va a librar de cometer errores, como decimos, ¿no? Nos va a ayudar a no meter la pata, nos va a evitar entrar en problemas, complicarnos la vida o incluso nos puede guardar de perder la vida. ¿Cuántos jóvenes acaban muertos a causa de malas decisiones? ¿Cuántos jóvenes y señoritas arruinan su vida por una decisión apurada? La sabiduría es algo tan necesario, tan útil que cada día nosotros necesitamos adquirir un poco más de sabiduría, un poco más de sabiduría. Querido joven, querida señorita, yo quiero animarte también a que hagas un desafío y hagas más que solamente un desafío, un compromiso entre tú y Dios de poder adquirir cada día un poco más de sabiduría. Te animo a pasar tiempo estudiando, no solo leyendo, pero estudiando también la palabra de Dios.
Te animo a buscar consejo de personas que sean sabias. Te animo a estudiar la creación, a conocer a Dios más de cerca, más íntimamente, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. ¿Y cómo vamos a respetarle, llamarle y honrarles? Conociéndole, pasando tiempo de calidad con Dios. Te animo a que cada día puedas hacer una buena compra de sabiduría. Que el Señor bendiga su palabra.